El día de hoy estudiaremos las regiones superficiales de la cara y la primera parte de las regiones profundas de la cara. Las regiones superficiales de la cara va a comprender el estudio de las estructuras anatómicas blandas que van a cubrir los macizos faciales. El macizo facial van a ser regiones que se van a ubicar en la norma frontal o anterior de la cara. El macizo facial se va a dividir en tres mediante los siguientes reparos anatómicos. Uno, una línea vía auricular superior que va a pasar por la comisura auricular superior. Y dos, por una línea vía auricular inferior que va a pasar por la comisura auricular inferior. De tal manera que el macizo facial se va a dividir en tres: en superior o encefálico, porque va a contener al encéfalo; en un macizo facial medio o sensorial, en la cual ubicamos a la cavidad orbitaria. En la cavidad orbitaria se va a ubicar el órgano de la visión. Encontramos la cavidad nasal, que va a contener al órgano de la olfacción y al inicio de la vía respiratoria mediante las fosas nasales. Asimismo, en el medio sensorial vamos a encontrar a la cavidad auditiva, que va a alojar al órgano de la audición, la orientación espacial y el equilibrio. Encontramos también el macizo facial inferior o digestivo, porque va a alojar al órgano del gusto y el inicio de la vía digestiva mediante la boca. Partes blandas. Las estructuras blandas de la cara van a comprender a los músculos, vasos y nervios superficiales que van a estar ubicadas en las regiones de la cara. Debemos recordar que en estas regiones de la cara no va a existir la fascia, por lo que los elementos o estructuras que vamos a ver se van a denominar elementos anatómicos superficiales. Veamos ahora los músculos superficiales de la cabeza. Los músculos superficiales de la cabeza se van a dividir en dos grupos: A, en músculos epicranianos, y B, músculos de la cara. A, músculos epicranianos. Los músculos epicranianos va a estar dado por el músculo occipito frontal. 1. Músculo occipito frontal. El occipito frontal se va a ubicar en la convexidad de la bóveda craneana y se va a considerar un músculo digástrico, porque hacia la parte posterior vamos a encontrar al músculo occipital y hacia la parte anterior al músculo frontal. Ambos van a estar unidos mediante la fascia epicraniana. Bien, veamos, el 1A es el músculo occipito frontal. Este músculo tiene una forma cuadrilátera y va a presentar las siguientes inserciones. Las inserciones posteriores van a estar dadas por la protuberancia occipital externa, la línea nucal superior y el tejido celular subcutáneo. Hacia adelante, sus inserciones anteriores se va a insertar en el borde posterior de la fascia epicraniana. Funciones del occipital: pone tensa la fascia epicraniana. El 1B representa al músculo frontal que va a estar ubicado en la parte anterior de la cabeza. Es un músculo de forma cuadrilátera que presenta las siguientes inserciones. Hacia atrás se inserta en el borde anterior de la fascia epicraniana. Hacia adelante va a llegar hasta la región o arcos superciliares y asimismo en el tejido celular subcutáneo de la frente. Función: se le considera el músculo de la tensión porque su contractura origina arrugas transversales en la frente. Inervación: va a estar inervado por el nervio temporal. El nervio temporal es un ramo terminal del facial y el músculo occipital va a estar inervado por el facial.
La letra A representa a la fascia epicraniana. La fascia epicraniana va a estar conformada por tejido fibroso y vean ustedes que se extiende sobre la convexidad de la bóveda craneana. Lateralmente se va a insertar en las líneas temporales superiores. Veamos los planos de disección. Como siempre, vamos a estudiar de superficial a profundidad. 1. La piel. La piel es una piel gruesa y cabelluda. Esta piel se va a adherir fuertemente al tejido celular subcutáneo. 2. El tejido celular subcutáneo. En esta región es trabecular y muy vascularizada. Los vasos sanguíneos se van a disponer formando plexos, los cuales son muy sangrantes. Por ese motivo, en las heridas del cuero cabelludo tenemos que poner vendajes. 3. La fascia. La fascia epicraniana. Habíamos manifestado que va a estar formado por tejido fibroso y que se extendía sobre la convexidad de la bóveda craneana. Hacia adelante se inserta en el músculo frontal, hacia atrás en el músculo occipital y lateralmente llega a la línea temporal superior. Debemos recordar que la piel y el tejido celular subcutáneo van a formar el cuero cabelludo. Cuarto plano de disección anatómica. El tejido celular laxo subfacial. Este tejido facilita la decolación del cuero cabelludo. 5. El periostrio y 6. El hueso. Veamos ahora los músculos de la cara. Los músculos de la cara. Para su estudio lo vamos a dividir en 5 grupos musculares. 1. Periorbitarios y palpebrales. 2. Músculos nasales. 3. Músculos suborbitarios o genianos, la cual se divide en 2 capas. 4. Los periorales. 5. Los músculos mentonianos. 1. Músculos periorbitarios y palpebrales. Los músculos periorbitarios y palpebrales van a cerrar la base de la cavidad orbitaria y van a comprender dos músculos, el músculo orbicular de los párpados y el músculo superciliar. 1. Músculo orbicular de los párpados. El orbicular de los párpados es un músculo aplanado que va a estar cubierto por la piel y va a rodear y va a cerrar la base de la fosa orbitaria en forma elipsoidea. Inserciones. Va a presentar 3 fascículos. 1A es el fascículo orbital. Se va a insertar en el hueso frontal, en la apófisis frontal del maxilar y en el ligamento palpebral medial. También se inserta en el tejido celular subcutáneo y en la región superciliar. 1B es el fascículo palpebral. Se va a ubicar por dentro del fascículo orbital. El fascículo palpebral se inserta en el ligamento palpebral medial. Asimismo, se inserta en la pared palpebral. Los dos fascículos palpebrales, es decir, el superior e inferior, se unen formando la comisura palpebral. El 1C es el fascículo lacrimopalpebral. Este fascículo se va a ubicar por detrás del saco lagrimal y se inserta en el hueso lagrimal y en el ligamento palpebral medial. La función o funciones del orbicular de los párpados son los siguientes. A es el esfínter de los párpados, manifestados pues que cerraban la base. Y B, la progresión de las lágrimas. Inervación. El hemiorbicular superior va a estar inervado por el nervio temporal y el hemiorbicular inferior por el nervio cigomático. Ambos son ramos terminales del facial.
2. Músculo superciliar. El músculo superciliar es un músculo corto que va a estar ubicado en la parte medial de la región o arco superciliar. Se ubica por delante del frontal y por detrás del orbicular de los párpados. Veamos sus inserciones. Se va a insertar en la parte medial del arco superciliar. Se dirige hacia atrás y hacia afuera para terminar en la piel y en el tejido celular subcutáneo contiguo al agujero supraorbitario. Funciones. Va a traer hacia abajo y a la parte medial la piel de las cejas. Inervación. Está inervado por el nervio temporal. Recordemos que el temporal es un ramo terminal del facial. Músculos nasales. Los músculos nasales van a estar ubicados en la pirámide nasal y va a comprender 4 músculos. Músculos nasales. 1. Piramidal. El piramidal va a estar ubicado sobre los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Se va a insertar en la cara anterior de los huesos nasales. Luego se dirige hacia arriba para terminar en el tejido celular subcutáneo y la piel de la región intersuperciliar. Va a tener como función atraer hacia abajo la piel de la región intersuperciliar, es decir, va a ser antagonista del frontal. Debemos mencionar que los 4 músculos nasales van a estar inervados por el nervio cigomático, que es un ramo terminal del facial. 2. Transverso de la nariz. El transverso de la nariz, como pueden apreciar en la imagen, es un músculo de forma triangular que se va a ubicar en el dorso de la nariz. Se inserta originándose en el dorso de la nariz. Se dirige hacia abajo para terminar en la piel del surco nasogeniano. Va a tener como función el transverso reducir la abertura anterior de las fosas nasales. 3. Dilatador de la ventana nasal. Es un músculo que va a estar ubicado en la parte inferior de la nariz o ala de la nariz. Se va a insertar en el maxilar, en el borde inferior de la nariz y de la abertura anterior nasal. Va a tener como función, como su nombre dice, va a dilatar la abertura anterior de las fosas nasales. 4. El mirtiforme. El mirtiforme es un pequeño músculo que tiene una forma radiada y que se va a ubicar debajo de las aberturas anteriores de las fosas nasales. Se inserta en la fosita mirtiforme. Luego se dirige hacia arriba para terminar en el subtabique del ala de la nariz. Función: va a reducir la abertura anterior de las fosas nasales. 3. Grupo muscular suborbitarios o de la región geniana, que va a presentar 2 capas. El grupo muscular suborbitarios o de la región geniana se va a ubicar entre el borde inferior de la cavidad orbitaria y el borde inferior del hueso maxilar. Asimismo, se ubican hacia la parte lateral entre el borde anterior de la rama mandibular y los surcos nasogeniano y labiogeniano. El grupo muscular suborbitarios o de la región geniana se van a disponer en 2 capas. Una primera capa superficial dado por 6 músculos y una segunda capa o profunda dado por un músculo. La primera capa del grupo muscular suborbitarios o de la región geniana va a estar dado por 6 músculos. 1. Elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Vean ustedes que es un músculo delgado que presenta fibras verticales. Se inserta proximalmente en la apófisis frontal del maxilar.
Distalmente se va a dividir en dos fascículos, en un fascículo labial que va a llegar a la piel del labio superior y en un fascículo nasal que va a llegar a la piel del ala de la nariz. Funciones: eleva el labio superior y el ala de la nariz. Inervación: nervio cigomático. 2. Elevador propio del labio superior. Se va a encontrar lateral al elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Se inserta proximalmente en el maxilar, en el borde inferior de la fosa orbitaria. Distalmente llega al labio superior. Función: eleva el labio superior. Inervación: cigomático. 3. El músculo canino. El canino, como pueden apreciar en la imagen, es un músculo cuadrilátero y aplanado, ubicado entre el cigomático menor y el cigomático mayor. Se inserta en la fosa canina y en la piel cercana de la comisura labial. El canino va a llevar hacia atrás a la comisura labial. Inervación: nervio bucal. El bucal es un ramo terminal del facial. 4. El cigomático menor va a estar ubicado entre el elevador propio del labio superior y el cigomático mayor. Se inserta proximalmente en la cara lateral del malar. Distalmente se inserta en el labio superior. Función: eleva el labio superior. El cigomático mayor, con el número 5, va a estar ubicado lateralmente al cigomático menor. Se inserta proximalmente en la cara lateral del malar. Distalmente llega a la comisura labial. Va a tener como función elevar y llevar hacia afuera la comisura de los labios. Tanto el cigomático menor como el cigomático mayor van a estar inervados por el cigomático. El sexto músculo de la primera capa es el risorio. El risorio es un músculo de forma triangular que va a presentar una base lateral y un vértice en la comisura labial. Se inserta lateralmente en la fascia masseterina. Medialmente se inserta en la comisura labial. Función: es el músculo de la sonrisa. Va a estar inervado por el nervio bucal. Reiteramos que el bucal es un ramo terminal del facial. Veamos la segunda capa del grupo muscular suborbitarios o de la región geniana. La segunda capa va a estar dado por el músculo buccinador. La segunda capa va a estar dado por el músculo buccinador. El buccinador es un músculo que va a estar ubicado entre los huesos maxilar y mandibular. El buccinador se va a insertar en la superficie lateral de las cavidades alveolo-dentarias tanto del maxilar y del mandibular. Esta inserción se va a llevar a cabo a nivel de los molares. Asimismo, se inserta en el ligamento pterigo-mandibular. Luego sus fibras se van a dirigir hacia la comisura labial, donde se van a entrecruzar las inferiores con el hemiorbicular inferior y sus fibras superiores con el hemiorbicular superior. Funciones: actúa en la succión, en el silbido y en el toque de los instrumentos de viento. Inervación: nervio bucal. 4. Músculos periorales. Los periorales van a cerrar el orificio bucal. Los músculos periorales van a estar representados por el orbicular de los labios. Como pueden apreciar en la imagen, el orbicular de los labios va a estar conformado por fibras elisoideas o elípticas que van a estar en capas o se van a disponer en capas superpuestos y van a estar ubicados alrededor del orificio bucal.
El orbicular de los labios va a presentar dos porciones, un semiorbicular superior y semiorbicular inferior. Estos a su vez van a presentar dos porciones. 1A, la porción principal o labial, la cual presenta un fascículo superior para el labio superior y un fascículo inferior para el labio inferior. Ambos fascículos van a originar un esfínter elipsoideo o elíptico que se van a encontrar unidos por la comisura labial. El 1B representa la porción accesoria. La porción accesoria va a originar las comisuras labiales. Función. El orbicular de los labios va a ser el esfínter del orificio bucal. Va a estar inervado por el nervio bucal, que es un ramo terminal del facial. 5. Grupo muscular mentonianos. Este grupo muscular va a estar ubicado por debajo del labio inferior y por arriba del rafe mandibular. El grupo muscular mentoniano va a estar dado por tres músculos. 1. Triangular de los labios. Es un músculo ubicado lateralmente y es ancho. Proximalmente se inserta en la comisura labial, distalmente en la cara anterior, por debajo de la línea oblicua del mandibular. Su fibra, vean ustedes cómo asciende en forma oblicua llegando a la comisura labial. Función: desciende la comisura labial. 2. Cuadrado de la barba. Es un músculo de forma cuadrilátero y aplanado que se va a ubicar entre el triangular de los labios y borla del mentón. Proximalmente se inserta en la piel del labio inferior, distalmente en el tercio medial de la línea oblicua del hueso mandibular. Y vean ustedes cómo sus fibras van a ascender en forma oblicua. Va a tener como función movilizar lateralmente el labio inferior. 3. Borla del mentón. El músculo borla del mentón se va a ubicar lateral al cuadrado de la barba. Proximalmente se inserta en la piel infralabial, distalmente en la cara anterior del hueso mandibular. A veces, entre ambos borlas del mentón se forma una depresión, la cual tiene por nombre la fosita del mentón. Función: lleva hacia abajo el labio inferior. Los tres músculos mentonianos, el triangular de los labios, el cuadrado de la barba y la borla del mentón, van a estar inervados por el nervio mandibular. Vamos a ver que los músculos superficiales de la cara van a estar inervados sin excepción por el nervio facial. 2. Estos músculos superficiales van a tener una inserción ósea y otra inserción superficial, es decir, en la piel y en el tejido celular subcutáneo. Van a presentar las siguientes funciones principales. 1. Se les considera los músculos de la mímica, es decir, que van a actuar dando la fisonomía a la cara de acuerdo al estado de ánimo de la persona. Es decir, cuando una persona está alegre, en estado de depresión, en angustia, dolor, atención, enojo, etc. 2. Van a abrir y cerrar los orificios naturales, es decir, abren y cierran el orificio orbitario, las fosas nasales y el orificio bucal. Veamos ahora los vasos y nervios de las regiones superficiales de la cara. 1. Arteria facial. Como pueden apreciar en la imagen, la arteria facial es rama de la carótida externa, rama que se va a originar
a nivel del triángulo carotidio. El trayecto de la arteria facial se va a dar en dos porciones, en una porción cervical y en una porción de la cara. En el trayecto cervical, la arteria facial asciende hacia la región suprayoidea, llegando a la parte posterior de la glándula submaxilar. De la glándula submaxilar va a continuar hacia el ángulo mandibular. Y luego lo vamos a encontrar a nivel del canal de la arteria facial que va a estar labrado en el borde inferior de la rama mandibular. Luego vamos a tener su porción en la cara. Del canal de la arteria facial vamos a encontrarlo a nivel del borde del músculo macetero. Continúa ascendiendo y va a llegar o se va a dirigir hacia la comisura labial y va a continuar su ascenso por el surco o por los surcos labiogeniano y nasogeniano para terminar en el ángulo medial del ojo. A este nivel se anastomosa con la arteria nasal. La arteria nasal es rama terminal de la oftálmica. Le vuelvo a reiterar, la arteria termina a nivel del ángulo medial del ojo. A este nivel, la arteria facial emite su rama terminal, que es la arteria angular. Y esta arteria angular se anastomosa con la arteria nasal. Y la arteria nasal es rama terminal de la oftálmica. Veamos entonces las ramas colaterales de la arteria facial en su porción cervical. A este nivel emite cuatro ramas colaterales. 1. La arteria palatina inferior o ascendente. Esta arteria asciende para anastomosarse con la palatina superior, mayor o descendente, que es una rama de la maxilar interna. 2. Ramas gioideas. Son ramas que van a dar irrigación a los músculos de la región suprayoideas. 3. La rama glandular para la glándula submaxilar. 4. La rama submentoniana. Esta submentoniana se va a anastomosar con su homólogo del lado contralateral. Asimismo, se anastomosa con la arteria miloioidea. La miloioidea es rama de la dentaria inferior y también se va a anastomosar con la arteria mentoniana. La arteria mentoniana es rama de la dentaria inferior. Ramas en su porción de la cara. La arteria facial en la porción de la cara va a tener un trayecto tortuoso y va a dar cuatro ramas colaterales. 1. La arteria labial inferior. Esta arteria va a transitar por debajo del labio inferior y se va a anastomosar con su lado opuesto. 2. La arteria masseterina. La arteria masseterina vamos a recordar pues que va a pasar por la escotadura mandibular acompañado por el nervio masseterino. La arteria masseterina se va a anastomosar con la arteria masseterina, con la suborbitaria y la bucal, que van a ser ramas de la maxilar interna. La masseterina va a dar irrigación al músculo massetero. 3. Labial superior. La labial superior va a transitar por encima del labio superior y se va a anastomosar con su lado contralateral. La labial superior origina ramas para el subtabique, que se van a anastomosar con arterias procedentes del tabique nasal. 4. La arteria del ala de la nariz. Esta arteria se anastomosa con su lado contralateral. Luego tenemos la rama terminal de la facial. La rama terminal es la angular con el número 5. Esta arteria, como manifestamos, se origina a nivel del ángulo medial del ojo y se anastomosaba con la arteria nasal, rama terminal de la oftálmica. Estamos viendo los vasos y nervios de las regiones superficiales de la cara. 2.
arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial es rama terminal juntamente con la maxilar interna de la carótida externa. La temporal superficial se va a originar a nivel del cuello del cóndilo mandibular, dentro de la celda parotidia. Esta arteria, como pueden apreciar en la imagen, va a ascender hacia el arco cigomático, pasando entre el conducto auditivo externo y el tubérculo cigomático. Esta arteria en su ascenso se acompaña del nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal es un ramo del tronco posterior del nervio mandibular o quinto 3. Bien, veamos entonces sus ramas colaterales. Va a originar 5 ramas colaterales. 1. La auricular anterior. La auricular anterior va a irrigar el pabellón del oído. 2. Las arterias articulares para la articulación temporomandibular. 3. La arteria transversa de la cara. Vean ustedes que esta arteria va a transitar en forma horizontal de afuera hacia adentro, atravesando las regiones maseterinas y genianas, y en su trayecto horizontal trayecta a un través de dedo por debajo del arco cigomático, en paralelo por debajo del arco cigomático, y tiene por debajo al conducto excretorio de la glándula parótida. 4. La arteria cigomática. La arteria cigomática transita por el borde superior del arco cigomático. 5. La arteria temporal profunda posterior. Esta arteria perfora la fascia y el músculo temporal para irrigar la parte profunda posterior del músculo temporal. La arteria temporal profunda posterior pertenece a la región temporal. La arteria temporal superficial origina 2 ramas terminales. Con el número 6 tenemos la arteria frontal. Esta arteria va a ser sinuosa y va a irrigar al músculo frontal y la región de la frente para anastomosarse finalmente con su lado contralateral. 7. La arteria parietal va a irrigar la piel cabelluda de la región parietal. La arteria parietal se va a anastomosar con su lado contralateral. 3. La arteria supraorbitaria. También se denomina frontal lateral. La supraorbitaria es rama de la oftálmica. Es parte del paquete vasculonervioso supraorbitario que va a emerger a través del agujero supraorbitario. La arteria supraorbitaria se va a anastomosar con la arteria frontal. Habíamos dicho que era rama terminal de la arteria temporal superficial. Asimismo, se anastomosa con la frontal medial y la nasal, que son ramas de la oftálmica. 4. La arteria suborbitaria. La suborbitaria es rama de la maxilar interna. La arteria suborbitaria va a ingresar a la fosa orbitaria a través de la hendidura esfenomaxilar. Luego discurre por el canal y el conducto suborbitario, que va a estar ubicado en el piso de las fosas orbitarias. Y va a emerger por el agujero suborbitario, siendo parte del VAN o paquete vasculonervioso suborbitario. Irriga la región geniana. La arteria suborbitaria se va a anastomosar con la facial y con la transversa de la cara. 5. Arteria mentoniana. La arteria mentoniana, como pueden apreciar en la imagen, es rama de la dentaria inferior, y la dentaria inferior a su vez es rama de la maxilar interna. Emerge a la cara a través del agujero mentoniano como parte conformante del VAN mentoniano. La arteria mentoniana se va a anastomosar con la submentoniana, que era rama de la facial. La arteria mentoniana irriga la región
mentoniana. Veamos ahora la vena facial. La vena facial, luego de que se va a originar como vena angular, va a descender acompañando a la arteria facial por su parte posterior. La vena, a diferencia de la arteria, tiene un descenso que no va a ser tortuoso. Vamos a ver en la imagen pues que va a descender acompañando por detrás a la arteria facial por el surco nasogeniano, el surco labiogeniano, y se va a relacionar con los músculos cigomático, risorio, para alcanzar el borde anterior del músculo macetero. Luego alcanza el borde inferior del hueso mandibular para llegar a nivel del cuello a la región suprayoidea y la glándula submaxilar. En la región cervical se une a la vena lingual y a la vena tiroidea superior, formando el tronco tirolingofacial. Este tronco tirolingofacial va a desembocar en la vena yugular internas. Las venas afluentes de la vena facial van a tener el mismo nombre de las ramas de la arteria, tanto en su porción de la cara como en su porción cervical. Veamos los nervios de la cara. Los nervios de la cara van a ser de tres tipos, debido a que van a conducir tres tipos de fibras nerviosas: fibras somatomotoras, fibras somatosensitivas y fibras vegetativas. Veamos los tres tipos de nervios de la cara. 1. Los somatomotores. Los somatomotores van a depender del séptimo nervio canal o nervio facial. 2. Nervios somatosensitivos van a depender del quinto nervio craneal o nervio trigéminos. 3. Nervios vegetativos van a ser de dos tipos. Los simpáticos van a proceder de la cadena simpática cervical y los parasimpáticos van a ser dependientes o parte integrante de los nervios craneales tercero, séptimo, noveno y décimo nervio craneal. El quinto nervio craneal o trigémino conduce fibras somatosensitivas. El trigémino va a dar tres ramos: el quinto 1 o nervio oftálmico, el quinto 2 o nervio maxilar y el quinto 3 o nervio mandibular. El quinto 1 va a ingresar a la cavidad oftálmica o cavidad orbitaria dividido en tres ramos: en ramo lagrimal, en ramo frontal y ramo nasal. Ingresan divididos a través de la hendidura esfenoidal. Entonces tenemos el nervio supraorbitario o frontal lateral. Se va a originar en el nervio frontal. Va a emerger por el agujero supraorbitario acompañado de la arteria del mismo nombre. El supraorbitario inerva la piel de la frente hasta debajo o hasta la altura de la sutura coronal o frontoparietal. Tenemos también el nervio supratroquial o frontal medial. También es ramo del nervio frontal y se va a ubicar por encima de la tróclea. Va a dar inervación a la frente, a la parte paramediana de la frente, a la región intersuperciliar y a la raíz de la nariz. Luego tenemos al nervio infratroclear, va a ser rama o ramo del nasal lateral. Inerva la región de la línea media de la frente, la región intersuperciliar y el párpado superior. Luego tenemos el territorio del quinto 2. Recordemos, el quinto 2 o nervio maxilar. Recordemos que originaba al nervio suborbitario.
el nervio suborbitario es ramo terminal del nervio maxilar o quinto 2 y va a emerger por el agujero suborbitario, acompañado de la arteria del mismo nombre. De tal manera que va a dar inervación a la piel por debajo del orificio de la órbita y por arriba de los labios. Quinto 3, o nervio mandibular, originaba el nervio mentoniano. El mentoniano pues emergía por el agujero mentoniano acompañado de la arteria del mismo nombre para dar inervación a la piel de la región mentoniana. Veamos ahora el estudio del nervio facial. El nervio facial va a tener su origen real en sus núcleos que van a sentar en la protuberancia anular y en el bulbo raquídeo. Va a tener su origen aparente a nivel de la fosita lateral del bulbo raquídeo, que va a estar ubicado a nivel del surco bulbo protuberancial. Luego de emerger, se dirige e ingresa al agujero del conducto auditivo interno para transitar por el acueducto del facial. El acueducto del facial se va a ubicar en la porción petrosa del temporal. A este nivel del acueducto va a describir dos codos. Finalmente, el nervio emerge al exocráneo a través del agujero estilomastoideo. Por este motivo, el facial va a tener dos tipos de ramos colaterales, ramos intrapetrosos y ramos extrapetrosos. Veamos los ramos intrapetrosos. Va a originar dentro del acueducto del facial al nervio del músculo del estapedio. 2. Al nervio petroso superficial. Este nervio va a conducir fibras parasimpáticas. El petroso superficial se une al petroso profundo, que va a proceder del plexo carotidio interno. Este plexo carotidio interno va a tener su componente simpático. La unión de ambos origina el nervio vidiano. El nervio vidiano transita por el conducto vidiano acompañado de la arteria del mismo nombre y llega pues al ganglio esfenopalatino. 3. El nervio de la cuerda del tímpano. En esta imagen podemos apreciar los siguientes ramos intrapetrosos del nervio facial. 1. Tenemos el nervio del músculo del estapedio o del estribo. Este nervio se va a originar, como pueden apreciar en la imagen, en la caja del tímpano y se va a dirigir al músculo del estapedio o músculo del estribo, de tal manera que va a accionar el estribo para abrir la ventana oval. 2. La cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano, como pueden apreciar en la imagen, en el exocráneo, porque conduce fibras parasimpáticos, se une al nervio lingual. Luego llegan al ganglio submaxilar haciendo sinapsis y estas fibras postganglionares unidas al lingual van a inervar la glándula submaxilar y sublingual para producir secreción salivar. Asimismo llegan a los 2/3 anteriores del dorso de la lengua para recoger información de los receptores que van a estar ubicados en las papilas gustativas. Los ramos extrapetrosos del facial son los siguientes. Va a dar los ramos musculares. Luego que el facial emerge por el agujero estilomastoideo, emite ramos para el estiloioideo, para el vientre posterior del digástrico y el gloso estafilino o palato gloso. Asimismo, emite el nervio auricular posterior. Este nervio inerva al músculo occipital y a los músculos auriculares posteriores. Debemos recordar que el nervio aurículo posterior es emitido una vez que el nervio emerge por el agujero estilomastoideo. Asimismo, como ramo extrapetroso tenemos los ramos comunicantes.
son ramos comunicantes con los nervios glosofaringio o noveno nervio craneal, comunicantes con el vago o décimo nervio craneal, con el occipital menor y el auricular mayor, que son ramos del plexo cervical superficial. Asimismo, comunicante con el aurículo temporal, que es un ramo del tronco posterior del nervio mandibular o quinto 3. El nervio facial, una vez que emerge por el agujero estilomastoideo, emite sus 5 ramos terminales. Estos ramos terminales van a tener una orientación en forma radiada y van a discurrir transversalmente por la cara. 1. Tenemos el nervio temporal. 2. El nervio cigomático. 3. El nervio bucal. 4. El nervio mandibular marginal. Y el 5. El nervio cervical. En esta imagen podemos ver los 5 ramos terminales del nervio facial y a qué músculos van a inervar. 1. El nervio temporal. Inerva, como pueden apreciar en la imagen, al músculo frontal. Inerva también al músculo superciliar y al hemiauricular superior. Asimismo, va a inervar a los músculos auriculares superiores y anteriores. 2. El nervio cigomático. El nervio cigomático inerva al hemiorbicular inferior. Inerva también a los músculos nasales, a los 4 músculos nasales, es decir, al piramidal, al transverso de la nariz, al dilatador de la ventana nasal y al mirtiforme. El cigomático también va a inervar a 4 músculos suborbitarios o de la región geniana. De los 7, inerva a 4. Va a dar inervación, como pueden apreciar en la imagen, al elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Inerva al elevador propio del labio superior, al cigomático mayor y al cigomático menor. 3. El nervio bucal. Como pueden apreciar ahí, va a dar inervación al canino, al risorio y al buccinador. Asimismo inerva al orbicular de los labios. 4. El nervio mandibular marginal. El mandibular marginal va a dar inervación a los músculos mentonianos, es decir, a los 3 músculos mentonianos, al triangular de los labios, al cuadrado de la barba y a la borla del mentón. El ramo terminal cervical va a dar inervación al platisma mioides, un músculo cutáneo del cuello, que fue estudiado en la región del cuello. Debemos recordar que los ramos terminales del nervio facial se originan una vez que el nervio sale al exocráneo por el agujero estilomastoideo. Y estos ramos se van a originar dentro de la celda parotidia. Estos nervios también se van a orientar en forma radiada y transversal, que van a ser paralelas a las arterias superficiales de la cara y al conducto excretorio de la glándula parótida. Debemos recordar también que con el número 1 tenemos al nervio temporal. El nervio temporal, vean ustedes que asciende y se dirige pues hacia el pabellón. Hacia el pabellón del oído vamos a encontrar a los 3 músculos auriculares. Entonces el nervio temporal inerva al auricular anterior y al auricular superior. Recordemos también el nervio que está con el nervio auricular posterior. Vean ustedes que se dirige hacia atrás y va a dar inervación al músculo occipital y al auricular posterior. El nervio auricular posterior es un ramo extrapetroso del nervio facial. Veamos ahora la región parotidia. La región parotidia se va a ubicar en la parte lateral superior del cuello. Se denomina región parotidia porque va a contener a la glándula parótida. Veamos la celda parotidia. La celda parotidia es una fascia que va a depender de la fascia suprayoidea y la fascia suprayoidea a su vez depende de la fascia cervical superficial. La celda parotidia se va a iniciar hacia la parte posterior y hacia afuera en el borde anterior
del músculo esternocleidomastoideo. Luego se proyecta por la cara superficial de la glándula parótida para llegar al borde posterior del hueso mandibular. En esta imagen podemos apreciar la celda parotidia. Manifestamos que se iniciaba hacia la parte posterior y afuera en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Luego se proyecta hacia adelante por la cara superficial de la glándula parótida. Para llegar, luego miren cómo llega al borde posterior del hueso mandibular, asimismo de los músculos macetero y el músculo pterigoideo medial. Luego, miren cómo va reviste a la prolongación faríngea de la glándula parótida, luego de la cual se va a relacionar con los músculos estilios, es decir, con el músculo estilogloso, estiloioideo y estilofaringio. Luego llega al vientre posterior del digástrico y llega asimismo al borde anterior del esternocleidomastoideo, en la cual pues cierra esta celda para confundirse con la fascia cervical superficial. Debemos mencionar que la fascia parotidia se va a adherir fuertemente a la glándula parótida, lo cual va a dificultar su enucleación. La región parotidia, que se traduce en la celda parotidia, va a tener la forma de una pirámide cuadrangular, por lo cual va a presentar 6 paredes. 1. Una pared lateral. 2. Una pared medial. 3. Una pared ventral. 4. Una pared dorsal. 5. Una pared proximal y una pared distal. Entonces veamos 1. Pared lateral. Esta pared va a estar formada por la fascia cervical superficial y los planos superficiales que van a estar comprendidos entre el borde posterior del macetero hacia la parte anterior y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo hacia la parte posterior. En esta imagen podemos precisar lo siguiente. Hacia la parte anterior o ventral vamos a encontrar el borde posterior de la rama mandibular. En la rama mandibular pues se inserta hacia la parte lateral el músculo macetero y hacia la parte medial el músculo pterigoideo medial. Luego vean ustedes el de coloración verde es la glándula parótida. Hacia la parte dorsal o posterior vamos a encontrar al vientre posterior del digástrico, la apófisis mastoides y al esternocleidomastoideo. Asimismo, hacia su parte medial, vean ustedes el espacio pre y retroestilio. Bien, veamos entonces la pared lateral de la región parotidia. Entonces vemos que esta pared lateral habíamos manifestado que va a estar formada por la fascia cervical superficial. Asimismo, los planos superficiales que van a estar comprendidos entre el borde posterior del músculo macetero hacia adelante y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo hacia atrás o parte posterior. Pared medial. La pared medial se relaciona con el espacio lateral de la faringe. Asimismo, se va a relacionar con la apófisis estiloides. Recordemos pues que en la apófisis estiloides se insertaba el ramillete de Riolano, que estaba conformado por 3 músculos. Músculo estilogloso, estiloioideo y estilofaringio, que denominamos músculos estilios. Asimismo, 2 ligamentos, el estilo mandibular y el estilo faringio. Vemos en la imagen que el espacio lateral de la faringe va a estar delimitado por los músculos estilios en 2 compartimientos. A, el compartimiento preestilio. Este compartimiento preestilio, aprecien en la imagen que va a estar ocupado por la prolongación faríngea de la glándula parótida.
Asimismo, se va a relacionar con el músculo pterigoideo medial, con la arteria maxilar interna y el nervio lingual. Delimita también el compartimiento retroestilio. El compartimiento retroestilio, como pueden apreciar en la imagen, va a estar ocupado por 4 nervios craneales. Por el noveno, que es el glosofaringio, por el décimo, el vago, por el 11, el espinal, y por el decimosegundo, el hipogloso. Asimismo, va a estar ocupado por la arteria carótida interna, la vena yugular interna y la cadena simpática cervical. Veamos la pared ventral de la región parotidia. La pared ventral va a estar formada por el borde posterior de la rama mandibular. Asimismo, por el músculo macetero que se va a ubicar en la pared lateral de la rama mandibular y por el músculo pterigoideo medial que se inserta en la cara medial de la rama mandibular. Pared dorsal de la región parotidia. La pared dorsal va a estar formado hacia atrás por la apófisis mastoides y medialmente a la apófisis mastoides se ubica el vientre posterior del digástrico y lateralmente encontramos al músculo esternocleidomastoideo. Hacia adentro, la pared dorsal va a estar formado por la apófisis estiloides con la inserción de los 3 músculos estilios. 5. Pared proximal. La pared proximal va a estar dado por la articulación temporomandibular y por el conducto auditivo externo. 6. Pared distal. La pared distal va a estar dado por un plano horizontal que va a pasar por el gonio. Este plano horizontal, como pueden apreciar en la imagen, va a ser separante de la glándula parótida de la glándula submaxilar. Veamos el contenido de la región parotidia. Habíamos manifestado pues que en la región parotidia encontramos a la glándula parótida. Esta glándula parótida iba a estar dado por la celda parotidia. Bien, 1. La glándula parótida. 2. El nervio facial. 3. La vena yugular externa. 4. La arteria carótida externa. 5. El nervio auriculotemporal. 6. La parte inicial de la arteria maxilar interna. 7. La parte inicial de la arteria temporal superficial. Y 8. La arteria auricular posterior. Veamos el contenido. 1. La glándula parótida, que lo trataremos más adelante. 2. El nervio facial. Recordemos que el facial, al emerger al exocráneo a través del agujero estilomastoideo, originaba ramos musculares para el estiloioideo, para el vientre posterior del digástrico y para el glosio estafilino o palatogloso. Asimismo, como pueden apreciar en la imagen, originaba el nervio auricular posterior que inerva el músculo occipital y auricular posterior. Luego, el nervio facial se introducía en la celda parotidia. Va a transitar por dentro de la cápsula parotidia, pero superficialmente por la cara lateral o cutánea de la glándula parótida. Dentro de esta celda parotidia originaba pues sus 5 ramos terminales, que van a ser responsables de inervar a los músculos superficiales de la cabeza y la cara. 3. La vena yugular externa. La vena yugular externa se va a originar por la unión de las venas maxilar interna y temporal superficial, unión que se produce a nivel del cuello del cóndilo mandibular. Abandona la celda parotidia y va a descender acompañado por el nervio auricular mayor por la cara lateral del esternocleidomastoideo. La vena yugular externa finalmente desemboca en la vena subclavia, luego de perforar la fascia cervical superficial
y media. 4. Arteria carótida externa. La arteria carótida externa va a ingresar a la celda parotidia por el polo inferior de la glándula parótida. En esta celda parotidia, la carótida externa va a originar su rama auricular posterior. Asimismo, a nivel y dentro de la celda parotidia, a nivel del cuello del cóndilo mandibular, origina sus dos ramas terminales, temporal superficial y maxilar interna. 5. El nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal es ramo del tronco posterior del nervio mandibular o quinto 3. El nervio auriculotemporal va a tener un trayecto ascendente y va a acompañar a la arteria temporal superficial por la parte posterior. El nervio auriculotemporal va a dar inervación a la glándula parótida para la secreción salivar. Asimismo, da inervación a la articulación temporomandibular. Como pueden apreciar en la imagen, el nervio auriculotemporal va a abandonar a la glándula parótida por su polo superior. Y no olviden que va a ascender acompañando la arteria, pero por su parte posterior. 6. La arteria maxilar interna. La parte inicial de la arteria maxilar interna lo vamos a ubicar en la celda parotidia para abandonarlo después y tener un trayecto ascendente cruzando la fosa cigomática y dirigiéndose a la fosa pterigo-maxilar. 7. La arteria temporal superficial. Vean ustedes que va a tener un trayecto ascendente y va a estar acompañado hacia la parte posterior por el nervio auriculotemporal. Recordemos que solamente en la celda parotidia está la parte inicial de la arteria temporal superficial. Veamos la glándula parótida. La glándula parótida es la glándula de secreción salivar más voluminosa. Esta glándula se va a encontrar revestida por la cápsula parotidia. Esta cápsula se va a adherir fuertemente a su parénquima, lo cual va a dificultar o va a ser difícilmente que se le pueda realizar su enucleación. El peso va a tener un peso promedio de 30 gramos. La forma tiene la forma prismática triangular, por lo que va a presentar 3 caras, 3 bordes y 2 polos. Presenta un polo superior. El polo superior va a estar relacionado con la articulación temporomandibular y el conducto auditivo externo. El polo inferior va a estar separado de la glándula submaxilar por un tabique, por el tabique submaxiloparotidio. Este tabique submaxiloparotidio es una dependencia de la fascia cervical superficial. Les manifestaba que la glándula parótida tenía la forma de un prisma triangular. Entonces en esta imagen podemos ver sus 3 caras. Veamos su cara ventral. La cara ventral va a estar relacionado con el borde posterior de la rama mandibular, que va a tener hacia su cara lateral al músculo macetero y medialmente al músculo pterigoideo medial. Presenta también una cara dorsal. La cara dorsal va a estar relacionado con el vientre posterior del digástrico y los músculos estilios. No se olviden en número de 3. Asimismo, presenta una cara lateral o cutánea. Esta cara lateral o cutánea se va a encontrar delimitado hacia la parte anterior por el borde posterior de la rama mandibular y hacia atrás por la apófisis mastoides y el músculo esternocleidomastoideo. Bien, veamos las prolongaciones de la glándula parótida. La glándula parótida va a presentar 3 tipos de prolongaciones. 1. La prolongación lateral o maceterina. Esta prolongación se va a relacionar con el conducto excretorio de la glándula parótida. 2. La prolongación faríngea o interna. Esta prolongación se introduce al espacio lateral de la faringe
siendo parte del compartimiento preestilio como se mencionó anteriormente. Asimismo, presenta tres prolongaciones posteriores. Una que va a estar ubicado por la cara lateral del esternocleidomastoideo. Otra que va a estar ubicado medialmente al esternocleidomastoideo. Y una tercera posterior que va a estar ubicado entre el vientre posterior del digástrico y los músculos estiloioideos. Veamos el conducto excretorio de la glándula parótida. Este conducto va a presentar una longitud de 4 a 5 centímetros por un diámetro de 3 a 4 milímetros. Vean ustedes que el conducto va a transitar en forma horizontal por debajo de la arteria transversa de la cara. Asimismo, transita también en forma horizontal a los nervios cigomático y bucal. No olvidemos que el cigomático y bucal son ramos terminales del nervio facial. Luego, el conducto va a atravesar al músculo buccinador para llegar a la mucosa oral a nivel del segundo molar superior. Veamos ahora la segunda parte de la clase. Estudiaremos la primera parte de las regiones profundas de la cara. El estudio de las regiones profundas de la cara va a comprender 4 regiones. 1. La región o fosa temporal. 2. La región o fosa cigomática. 3. La fosa pterigopalatina o pterigopalatina maxilar. Y 4. La región masseterina. Si pasamos un plano que pasa por el arco cigomático, vamos a ver que la fosa o región temporal se encuentra por encima del arco cigomático y la fosa o región cigomática o infratemporal se va a encontrar por debajo del arco cigomático. Veamos ahora la región o fosa temporal. Su estudio va a comprender sus límites y contenido. Veamos los límites de la región o fosa temporal. El límite proximal de la región temporal va a estar dado por la línea temporal superior con el 1A. 2. Veamos los límites ventrales. Va a estar dado por la apófisis frontal del malar o cigomático con el 2A y se va a continuar con la apófisis orbitaria lateral del frontal con el 2B y esta a su vez se va a continuar con la línea temporal superior con el 2C. 3. Límite dorsal. El límite dorsal se va a iniciar en el hueso temporal a 6 centímetros de la base de la apófisis mastoides. Luego se va a curvar hacia adelante y abajo para llegar a la cresta supramastoidea. 4. El límite distal. El límite distal va a estar dado por un plano que pasa por el arco cigomático y va a continuar por la cresta infratemporal del hueso esfenoides. 5. El límite medial. El límite medial va a estar dado por una pared que va a estar conformado por el hueso frontal, parietal, la escama del hueso temporal y parte del ala mayor del esfenoides. Veamos el contenido de la región o fosa temporal. 1. La fascia temporal. 2. El músculo temporal. 3. Las 3 arterias temporales. Y 4. Los nervios temporales en número de 3. 1. Fascia temporal. La fascia temporal es una fascia resistente de coloración blanco nacarado que va a recubrir al músculo temporal. Se inserta proximalmente en la línea temporal superior y distalmente se inserta en el borde superior
del arco cigomático. 2. Músculo temporal. El músculo temporal cubre la fosa temporal. Es un músculo aplanado de forma triangular que va a presentar una base proximal y un vértice distal. El músculo temporal va a tener dos fascículos, un fascículo anterior o vertical y un fascículo posterior u horizontal. Veamos entonces las inserciones. 1. Fascículo anterior o vertical. Se inserta en la línea temporal inferior. Va a presentar fibras de dirección vertical, de arriba hacia abajo. 2. El fascículo posterior u horizontal. Proximalmente se inserta en la línea temporal inferior y va a presentar fibras de dirección horizontal, de atrás hacia adelante. El fascículo anterior o vertical y el posterior u horizontal distalmente se unen en un solo fascículo formando un potente tendón que va a pasar por dentro del arco cigomático y se va a insertar en la apófisis coronoides del hueso mandibular. El fascículo anterior o vertical va a tener como función elevar la mandíbula, es decir, es un músculo masticador. El fascículo posterior u horizontal es retropulsión de la mandíbula, es decir, lleva la mandíbula hacia atrás. El músculo temporal va a estar irrigado por las arterias temporales profundas en número de 3. 1. Entonces tenemos la arteria temporal profunda posterior. Es rama de la arteria temporal superficial. Irriga la parte profunda posterior del músculo temporal. 2. Arteria temporal profunda media. Es una rama colateral de la arteria maxilar interna. Como pueden apreciar en la imagen, va a irrigar la parte profunda media del músculo temporal. 3. La arteria temporal profunda anterior. También es rama de la maxilar interna. Irriga la parte profunda anterior del músculo temporal. Inervación del músculo temporal. Va a estar dado por 3 nervios, por los temporales profundos. Bien, 1. El nervio temporal profundo anterior. Es originado en el temporo bucal, juntamente con el nervio bucal. El temporo bucal se origina en el tronco anterior del nervio mandibular o quinto 3. Como pueden apreciar en la imagen, va a dar inervación a la parte profunda anterior del músculo temporal. 2. El nervio temporal profundo medio. Este nervio es inconstante y se va a originar en el tronco anterior del nervio mandibular o quinto 3. Va a dar inervación a la parte profunda media del músculo temporal. 3. Nervio temporal profundo posterior. El temporal profundo posterior se origina en el tronco temporo massetérico, conjuntamente con el nervio masseterino. Este temporo massetérico se origina en el tronco anterior del nervio mandibular o quinto 3. Va a dar inervación a la parte profunda posterior del músculo temporal. Región masseterina. La región masseterina va a estar ubicada en la parte distal y lateral de la cara. Y los límites que va a tener esta región va a estar en relación a los 4 bordes del músculo massetero. Contenido de la región masseterina. 1. La fascia masseterina. 2. El músculo massetero. 3. La arteria masseterina. Y 4. El nervio masseterino. La fascia masseterina va a cubrir al músculo massetero. Se va a insertar proximalmente en el arco cigomático y distalmente se inserta en el borde inferior del hueso mandibular.
hacia la parte ventral se va a confundir con la fascia del buccinador y hacia la parte dorsal va a llegar al borde anterior de la glándula parótida. Bien, en la imagen podemos ver también al músculo macetero. El músculo macetero es un músculo corto y de forma cuadrilátera y va a estar conformada por dos fascículos, un fascículo superficial y profundo. Entonces veamos, el fascículo superficial. El superficial es el más importante y voluminoso. Vean ustedes que va a presentar fibras de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Proximalmente ambos fascículos se van a insertar en el borde inferior del arco cigomático. Distalmente el fascículo superficial se inserta en la parte distal de la cara lateral de la rama mandibular y va a llegar hasta por debajo del ángulo mandibular. El fascículo profundo distalmente se va a insertar en la parte proximal de la cara lateral de la rama mandibular. El macetero va a tener como función elevar la mandíbula, es decir, es un músculo masticador y va a estar inervado por el nervio maceterino. Veamos la inervación e irrigación del músculo macetero. Va a estar inervado por el nervio maceterino. Veamos que el quinto 3 o nervio mandibular daba dos ramas terminales, un tronco anterior en la cual originaba el nervio temporomaceterino. El nervio temporomaceterino a su vez originaba dos ramos, el temporal profundo posterior, como pueden ver en la imagen, para el músculo temporal y el nervio maceterino, vean ustedes, de un trayecto descendente para dar inervación al músculo macetero. La irrigación, vean ustedes que principalmente va a estar dado por la arteria maceterina. La maceterina es una rama de la maxilar interna. Veamos ahora los músculos masticadores. En la clasificación de los músculos masticadores lo vamos a agrupar en 5 grupos. Entonces, el primer grupo son los elevadores o masticadores propiamente dicho. Son músculos en la cual van a participar 1. Las fibras verticales del temporal, 2. El músculo macetero y 3. El músculo pterigoideo medial. En esta imagen podemos apreciar los tres músculos que van a elevar la mandíbula o masticadores propiamente dichos. 1. Las fibras verticales del temporal. 2. El músculo macetero. Y 3. El músculo pterigoideo medial. 2. Músculos depresores de la mandíbula. Va a estar dado por el fascículo superior o esfenoidal del pterigoideo lateral, el cual inicia el descenso de la mandíbula. Este descenso es completado por el vientre anterior del digástrico y los suprayoideos e infrayoideos. 3. Músculos propulsores de la mandíbula, es decir, llevan la mandíbula hacia adelante. Va a estar dado por el fascículo superior o esfenoidal del pterigoideo lateral. 4. Músculos retropulsores de la mandíbula, es decir, llevan la mandíbula hacia la parte posterior o dorsal. Va a estar dado por el fascículo inferior o pterigoideo del músculo pterigoideo lateral. Asimismo, va a estar dado por el fascículo posterior u horizontal del músculo temporal. 5. Músculos diductores de la mandíbula, es decir, movimientos de lateralidad de la mandíbula. Va a estar dado por el pterigoideo lateral, pero en su fascículo inferior o pterigoideo. Veamos una clasificación de acuerdo a sus funciones de los músculos masticadores. 1. Músculos masticadores verdaderos o que realizan la pinza oclusal o realizan la mordida. Va a estar dado por el fascículo anterior o vertical del temporal.
por el músculo macetero y por el músculo pterigoideo medial. En esta imagen podemos ver a los músculos masticadores verdaderos o que realizan la pinza oclusal o realizan la mordida. Uno va a estar dado por las fibras anterior o vertical del temporal, 2 por el macetero y 3 por el músculo pterigoideo medial. 2. Músculos no masticadores o músculos masticadores indirectos. Estos músculos son depresores de la mandíbula. Va a estar dado por el músculo pterigoideo lateral en su fascículo superior o esfenoidal, quien inicia el descenso de la mandíbula. Asimismo, el vientre anterior del digástrico completa el descenso. Y a esto debemos añadir los músculos supra e infrayoideos. En esta imagen podemos ver a los músculos no masticadores o masticadores indirectos que son depresores de la mandíbula. Uno va a estar dado por el fascículo superior o esfenoidal del pterigoideo lateral, quien inicia el descenso de la mandíbula. El descenso de la mandíbula es completado por el vientre anterior del digástrico, en las cuales también participan los supra e infrayoideos. 3. Músculos propulsores de la mandíbula. Va a estar dado por el fascículo superior o esfenoidal del pterigoideo lateral. Músculos retropulsores. Va a estar dado por el fascículo inferior o pterigoideo del pterigoideo lateral. Asimismo va a estar dado por el fascículo posterior u horizontal del músculo temporal. 5. Músculos diductores o movimientos de lateralidad de la mandíbula. Va a estar dado por el fascículo inferior o pterigoideo del músculo pterigoideo lateral. Articulación temporomandibular. En la articulación temporomandibular vamos a repasar lo siguiente. A. Las superficies articulares. B. El menisco articular o intraarticular. C. La cápsula articular. D. Los ligamentos articulares que van a ser intrínsecos y extrínsecos. E. La sinovial articular. La articulación temporomandibular va a presentar dos sinoviales completamente independientes, una superior que también se denomina temporomeniscal, otra inferior o mandíbulo meniscal. Recordemos que la sinovial va a recubrir por dentro a la cápsula articular y va a secretar el líquido sinovial que va a tener la función de lubricar la articulación. Finalmente, F, veremos los movimientos de la articulación temporomandibular. A. Superficies articulares. Por el lado del temporal va a presentar dos superficies. Uno, el cóndilo del temporal. Este cóndilo va a estar recubierta por una pequeña y delgada capa de cartílago. 2. La cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea va a alojar al menisco intraarticular. Debemos mencionar que la cavidad glenoidea solo se va a poner en contacto con el cóndilo mandibular en la retropulsión de la mandíbula. Por el lado de la mandíbula va a intervenir el cóndilo mandibular. Este cóndilo se va a ubicar en la parte posterior del borde superior de la rama mandibular. La articulación temporomandibular es una articulación de tipo diartrosis y de género bicondilia porque van a participar el cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del temporal. Debemos añadir también que la articulación temporomandibular va a ser la única articulación que va a presentar una sinergia obligada de las dos articulaciones temporomandibulares. Asimismo, la única pieza móvil de esta articulación va a ser el hueso mandibular. B. Menisco intraarticular. Como pueden apreciar en la imagen, el menisco intraarticular
va a desarrollar un papel importante en esta articulación. La articulación temporomandibular va a presentar dos superficies articulares convexas, las cuales se van a adaptar mediante el menisco intraarticular. El menisco intraarticular va a presentar dos caras. Una cara superior que va a presentar una doble curvatura. Hacia adelante vean ustedes que es cóncava para el cóndilo del temporal y hacia la parte posterior es convexa para la cavidad glenoidea. Asimismo, presenta una cara inferior de una concavidad para el cóndilo mandibular. Presenta cuatro bordes, pero nos interesa ver el borde anterior, que es delgado, y el borde posterior, que va a duplicar en grosor al borde anterior. El borde posterior, vean ustedes que va a llenar completamente la cavidad glenoidea del temporal. C. Cápsula articular. Se inserta proximalmente en la raíz transversal de la apófisis cigomática del temporal. Distalmente se va a insertar en todo el contorno del cóndilo mandibular. Los ligamentos articulares de la articulación temporomandibular se van a clasificar en intrínsecos en número de 2 y en extrínsecos en número de 3. Veamos los intrínsecos. 1. El temporomandibular lateral. El temporomandibular lateral es el principal elemento de fijación de esta articulación. Es más grueso que el medial. Se inserta, como pueden ver en la imagen, proximalmente se va a insertar en el cóndilo temporal y distalmente también se inserta en el cóndilo de la mandíbula. Debemos añadir que este ligamento temporomandibular va a limitar la propulsión y la retropulsión en esta articulación. 2. Ligamento temporomandibular medial. El temporomandibular medial va a ser menos resistente y más delgado que el ligamento temporomandibular lateral. Se inserta proximalmente en el borde medial de la cavidad glenoidea. Distalmente va a llegar hasta la cara posteromedial del cóndilo mandibular. Ligamentos extrínsecos de la articulación temporomandibular. Con el número 3 tenemos el esfenomandibular. Este ligamento, como pueden apreciar en la imagen, se va a extender desde el esfenoides al hueso mandibular. Proximalmente se inserta en la base de la espina del esfenoides y distalmente va a llegar hasta la espina de Spick. Recordemos que la espina de Spick está ubicado en la cara medial de la rama mandibular. 4. Ligamento estilomandibular. Se extiende desde el temporal al hueso mandibular. Proximalmente se va a insertar en la apófisis estiloides. Distalmente va a llegar al borde posterior de la rama mandibular. 5. Ligamento pterigomandibular. El ligamento pterigomandibular se extiende desde el esfenoides a la cara posterior del hueso mandibular. Proximalmente, como pueden ver en la imagen, se extiende desde el gancho del ala medial de la apófisis pterigoides y para llegar hasta el extremo posterior de la línea miloioidea. En esta imagen podemos apreciar los 5 ligamentos de la articulación temporomandibular. 2 ligamentos intrínsecos y 3 ligamentos extrínsecos. La articulación temporomandibular va a presentar los siguientes movimientos. 1. Descenso y elevación. 2. Apertura máxima. 3. La protrusión. Este movimiento se va a referir en que la arcada dentaria inferior va a sobrepasar a la arcada dentaria superior. Pero la característica es que los dientes van a permanecer siempre en contacto, tanto de la arcada superior como de la inferior. 4. El movimiento articular de retracción. Se refiere en la cual la mandíbula vuelve a su estado de reposo.
5. El movimiento articular de la diducción. Estos movimientos son los movimientos de lateralidad de la mandíbula. ¿Qué ocurre? Los movimientos se van a producir en forma alternante, de tal manera que van a balancear la mandíbula de un lado hacia el otro.